Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema En tu debilidad, bástate mi gracia. Séptima y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu. Glorifícate, Señor, en la gracia, en el don y la facultad de hacer tu palabra. Amados, haciendo la voluntad de Dios en obra de su justicia, santificamos su nombre y en nuestra debilidad somos librados del mal. El poder y la fuerza sobre la debilidad es la justicia de Dios por gracia. Nunca lo olvides. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos habla aquí nuestro Maestro y Pastor, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos. Y les decía: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, Jesucristo a nosotros, sus discípulos, nos da autoridad y dominio de pisar a Satanás, el príncipe del mundo, y a sus demonios, hollarlos bajo nuestros pies, y sobre toda fuerza del enemigo. Y quiere decir que ya no, Satanás y los demonios ya no nos podrán debilitar al tener ese dominio sobre ellos, porque ese es el poder y la fuerza de ellos sobre el mundo, y nada nos dañará. Ayer oíamos que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque cada vez que Satanás obre sobre el pueblo de Dios, no es para dañarlo, sino al contrario, para que aprendamos a través de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, a vencerlos y a hollarlos. Escúchalo bien, es muy importante. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 7 a 9, 16 y 17. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escúchalo bien. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué hermoso es el Señor! Bendita su gracia. Nos habla aquí en boca del apóstol Pablo, y escucha bien. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. En nosotros, que somos frágiles como humanos, para que la excelencia, escúchalo bien, del poder sea de Dios y no de nosotros, que somos polvo. O sea, que siempre la gloria va a ser del Señor. Que estamos atribulados en todo, o sea, estamos afligidos en todo, mas no angustiados. Escúchalo bien, porque esto es fe. En apuros, a veces en momentos económicos,
mas no desesperados. Quiere decir sin perder la calma interior. Perseguidos, mas no desamparados, o sea, acosados en dificultades, mas no abandonados por Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios es fiel. Derribados, pero no destruidos, o sea, con golpes de la vida, pero no derrotados. Por tanto, no desmayamos, no perdemos el ánimo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, la carne, se va desgastando, pierde fuerzas, porque acuérdate que los deseos de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu es contra la carne. O sea, mientras la carne pierde fuerzas, el hombre interior, o sea, en el espíritu, no obstante, se renueva de día en día. El espíritu se fortalece de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, esos problemas y esas dificultades que son pasajeros, producen en nosotros cada vez que caigamos y nos podemos levantar, produce un excelente y eterno peso de gloria, o sea, una recompensa que vendrá en madurez espiritual. Qué hermoso es el Señor. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 11, 33 y 34. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira lo que es el poder de la fe en la debilidad. Y es precisamente esa es la gracia que nos basta en Dios. Dice aquí en la carta de los Hebreos el Señor, es la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de que las promesas de Dios Él las va a cumplir. En Él son sí y en Él son amén. La convicción de lo que no se ve, o sea, el convencimiento absoluto en lo que nosotros creemos en Dios. Sabemos que la palabra de Dios se cumple con puntos, comas, tildes, señales, prodigios, maravillas. Dios no es mentiroso. Dice que los cristianos de todos los tiempos, inclusive ahora nosotros, dice, por fe conquistaron reinos. Que quiere decir que tenemos el poder en la gracia del Señor de superar obstáculos confiando en Dios. Hicieron justicia, claro. Si nosotros oímos la palabra de Dios y la hacemos, claro, esa es la obra de la justicia, mayormente. Alcanzaron promesas, o sea, alcanzaron promesas de bendición. Taparon bocas de leones, triunfaron sobre peligros mortales, como por ejemplo la enfermedad. Apagaron fuegos impetuosos, superaron pruebas extremas, como el caso de Job, que estuvo a punto de ser destruido por el poder del enemigo, de Satanás. Evitaron filo de espada. Tenemos el poder en la gracia de librarnos de la destrucción violenta, también como el caso de Job, que fue casi una destrucción violenta y casi total, que inclusive tocó su vida. Sacaron fuerzas de debilidad, mira lo que hace la fe, fuerzas de debilidad, la fe y la gracia. Se hicieron fuertes en batallas, fuertes espiritualmente. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice la palabra que si por un camino vienen nuestros enemigos a nosotros, por 7 caminos tienen que huir, tienen que escapar. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42, 43 y 10. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitarán en poder, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Y dice que así sea este tema refiriéndose a una resurrección final, también se vale ahora, que hemos sido resucitados espiritualmente, vivificados espiritualmente por nuestro Señor Jesucristo. Dice, así también es la resurrección de los muertos, o sea, esa renovación espiritual que hemos recibido en Cristo a causa de nuestros pecados y delitos que nos tenían muertos espiritualmente. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, o sea, la palabra de Dios ha sido sembrada sobre nuestros pecados y hemos sido revestidos de ellas en Cristo en incorrupción, o sea, estamos siendo levantados en perfección de nuestras obras. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, o sea, la palabra está sembrada sobre una debilidad en nosotros que puede ser corruptible y va a ser transformada en libertad del pecado, o sea, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La palabra de Dios ha sido sembrada sobre nuestra debilidad y vamos a ser transformados en poder, siempre y cuando la pongamos por obra, porque todo está en la obediencia. Pero por la gracia de Dios, o sea, por el don y la facultad de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más en lo recto, en lo justo, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Como quien dice, no yo, sino la presencia de Dios conmigo. O sea, la gloria siempre será de Dios. Escrito está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice aquí el apóstol Juan, Dios invoca al apóstol Juan, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, concebido por la palabra de Dios, porque todos los discípulos hemos sido concebidos en la palabra de Dios, escúchalo bien, vence al mundo. Y vencer al mundo quiere decir vencer a Satanás y los demonios, que Satanás es el príncipe del mundo, el amo del mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Allí cuando oímos, y conforme tal Dios nos enseña, nos instruye, nos aconseja, nos dirige, así hacemos. No solamente somos oidores. Amados, así tengamos un cuerpo de carne, débil, porque esa es la verdad. Tenemos en el Espíritu y a través de la gracia del Señor la fuerza para derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Nosotros en la mente tenemos el control sobre todo pensamiento. Los podemos cautivar. ¿Y por qué tenemos el control sobre todo pensamiento? Allí cuando somos obedientes a Dios. Nunca lo olvides. Si en verdad quieres que sobre tu debilidad te baste la gracia de Dios, es muy importante que tengas en cuenta cada palabra que Dios te habla. Y no es para que la recibas y después la olvides. No, es para que la practiques, la pongas en obediencia y en tu vida la tengas presente en tu corazón. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.